Muy buenos días, quien tiene el inmenso placer en esta mañana de compartir con ustedes, Roger Mendoza. Para todos los oyentes que se incorporan en este segmento, estamos tratando el tema de la formación de la conciencia y también hablando un poquito de la conciencia que nos lleva al perdón, que nos lleva a ser capaces de saber si estamos haciendo algo mal, tener ese sentimiento de culpa o ese deseo, pues en el fondo, de pedir perdón de nuestras faltas y también enderezar nuestros caminos por el bien. Esto es importante y por eso yo les invito pues, a seguir en esta sintonía. Bien, todos tenemos conciencia, sin embargo, a veces puede caber o caben dos posibilidades. Todos tenemos conciencia, todos los hombres. Ya decíamos en el segmento anterior el origen de la conciencia, como los griegos hicieron este gran descubrimiento de la conciencia, lo que significa la conciencia, qué es. Es importante siempre definir lo que es. Entonces, hasta ese punto pues hemos llegado que todos tenemos conciencias. Ahora, caben dos posibilidades. O sea, la primera es que acojamos el perdón de Dios. Pero hay una segunda posibilidad, esta es la primera, ¿no? Porque la conciencia está en relación con pedir perdón también cada vez que fallamos, ¿no? Porque yo me siento culpable y entonces pido perdón por mis fallos. Bien, pues la primera posibilidad es que pido perdón. La segunda posibilidad es acallar la conciencia, es decir, dormir la conciencia, matar la conciencia. Efectivamente, si no existiera el perdón, la conciencia entonces sería algo terrible, porque cada día nos iría empequeñeciendo, nos iría, ahí arrinconando. Hay algún autor que decía que la conciencia es una enfermedad, porque hace que uno vaya acumulando peso. Pero eso no es verdad, no es verdad que sea una enfermedad. Precisamente la conciencia es un indicativo o una especie de testigo de lo que va aconteciendo en nuestra vida. Imagínense, vamos a poner ejemplos para que lo podamos entender. Imagínense que uno va en el carro y de repente va en el carro y ve un abismo y ve que se va a caer por él. Bueno, caben dos posibilidades. Uno le da el frenazo al carro y bueno, para evitar que irse para allá, o la segunda posibilidad es taparse los ojos. Bueno, taparse los ojos es sinónimo de tratar de evitar la conciencia, pero evitando la conciencia no se evita el mal, se evita el dolor, pero el mal sigue siendo el mismo, porque en el ejemplo que les puse, como se tape los ojos, igual se va a caer por el precipicio, por el abismo. Muchas veces intentamos tapar, cerrar la conciencia, matarla, ¿no? Otro ejemplo que también nos puede ayudar, imagínense que uno tiene un gran problema. Tiene dos posibilidades: afrontar el problema, afrontarlo, buscar la manera de solucionarlo, o ponerse a beber para olvidarlo. ¿No? Se pone a beber, a tomar cerveza y bueno, con el fin de olvidarlo. Pero esta segunda opción no soluciona el problema, solamente lo acalla, lo tapa, pero no lo soluciona. Por eso, cuando queremos dormir la conciencia o anestesiarla, tenemos entonces la peor de las enfermedades. Y esto lo podemos afirmar, hay diversas autoridades que lo afirman. Los griegos, por ejemplo, Platón, que es un filósofo extraordinario, en un libro que se llama El Timeo, él dice: no existe peor enfermedad que aquella que se desconoce. Estamos hablando de Platón, siglos antes de Cristo, muchísimos. Bueno, él dice: la peor enfermedad es aquella que se desconoce. No existe peor enfermedad que aquella que se desconoce. O sea que la peor enfermedad entonces es el desconocimiento de la propia enfermedad. Porque es cuando la conoces, es cuando la puedes curar. Pero si no la conoces, no la puedes curar. Por eso la culpabilidad no es mala. Cuando alguien viene con algo de culpa o ve que ha hecho algo mal, y bueno, pues se arrepiente y tiene culpa, ¿no? Bueno, no es mala, ¿no? Sino que es un indicativo que nos dice que hay algo que no va bien. Entonces, uno lo que tiene que hacer, en primer lugar, es buscar cambiar de vida y después buscar el perdón. Son dos cosas. La culpabilidad no es que sea mala, no es mala. Hay que enderezar, orientar
esa culpabilidad que podemos tener en nuestra conciencia por las cosas malas. Si esto no existiera, entonces enloquecerían las personas. Es como, no sé, por poner otro ejemplo, ¿no? La fiebre es mala. Hoy que estamos, muchas personas están, ¿no?, sufriendo de virus, esas cosas, y siempre tienen fiebres o estados febriles. Bueno, la fiebre es mala. No, no es mala, sino que nos indica la fiebre que hay una infección. Digo, no es mala hasta un punto, ¿no? Porque ya después hay que buscar sacudirse. Pero ¿qué nos indica la fiebre? Que hay una infección. De hecho, uno va al médico y a veces los médicos dice, bueno, no tome analgésicos, porque interesa saber dónde le duele para poder entonces curarle. Si uno evita el dolor, entonces nunca va a saber lo que le pasa. Si evitamos el dolor, si lo callamos, si lo tapamos. Hay un ejemplo también, hay un tetrapléjico. Tiene una historia, tuvo un accidente y quedó un poquito así tetrapléjico, pues, que no siente nada en el cuerpo, ¿no? De la cabeza, del cuerpo, no siente nada, ¿no? Para abajo no siente nada. Y bueno, pues él decía que la peor cosa que le pasa es que no le duele nada. Es decir, que no tiene sensibilidad del cuello para abajo. Ese era su testimonio. Es decir, puede tener la peor enfermedad y no siente nada. Por lo que hay que hacerle a veces continuos chequeos, decía él. Esto, bueno, es un ejemplo, ¿no? Y es un testimonio también de una persona que ha sufrido, ¿no? Pero también para que nos demos cuenta de cómo no hay peor o no existe peor enfermedad de aquella que no se conoce. Bueno, la conciencia es como el dolor y es bueno entonces tener conciencia. Es malo intentar dormirla, peor que malo intentar anestesiarla o drogar la conciencia. Eso sí que es malo. Por eso cuando le decimos a Dios, Dios perdona nuestras ofensas, estamos reconociendo previamente que tenemos conciencia y que queremos vivir con conciencia. Cuando una persona entonces reconoce, entonces sin saberlo, previamente está diciendo tengo conciencia y quiero vivir con esa conciencia, no quiero vivir con ella. Una de las peores cosas entonces que nos puede pasar es perder la conciencia. El mal de nuestro mundo es la pérdida de la conciencia y tenemos siempre que procurar eso. Las cosas son como son. Uno no puede decir que no tiene importancia el pecado. No podemos decir, no, bueno, no importa, no tiene importancia. Claro que sí tiene importancia, porque es que precisamente no es la solución entonces a callar. No es la solución decir que no tiene importancia. No es la solución para el perdón. La solución entonces es que nosotros pidamos perdón, que nunca le quitemos la importancia al mal. Por eso la culpa es buena. Es bueno sentirse culpable de lo que está mal. Y entonces esta es la misión de la conciencia. Por eso la conciencia, queridos oyentes, hay que formarla. Entonces difícilmente se podrá hablar de rectitud moral de una persona que no quiera o que no se puede hacer una ética al margen de Cristo o una moral al margen de Cristo. Cristo lo ha dicho claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, pretenden llegar a la vida, pero no se puede llegar a la vida sin pasar por el camino y sin pasar por la verdad. Camino me refiero, pues, el camino es la moral. Entonces hace falta pasar por esos dos para llegar a la vida. Bueno, la conciencia no la podemos dormir. No podemos anestesiarla. Y a veces se puede dormir. Hay diversos modos de dormir la conciencia. Por ejemplo, con malos consejos. Cuando yo acudo muchas veces a aquel que me dice tranquilo, no pasa nada, en el fondo sí pasa, pero yo estoy durmiendo la conciencia. O una segunda forma es con las malas lecturas. Y otra forma es de dormir la conciencia es acostumbrándola, entonces uno queda anestesiado y ya no valora, con lo cual es una terrible enfermedad.